Bueno, la clase de hoy es de insuficiencia mitral. Voy a intentar, es larga, voy a intentar hacerla por lo menos didáctica, esperemos que corta también, más o menos de dónde saqué la información que todo lo que voy a poner acá está o de Brandwell o de la guía europea de 2017 y un poco del, aunque es más vieja, de la Argentina, 2015, pero también fui agregando porque por ahí está más claro algunos conceptos. Eh, para repasar rápido la anatomía de la válvula mitral, tenemos esto es visto desde la aurícula, o sea, una vista de cirujano que se dice. Tenemos dos valvas, que es la anterior y la posterior. Se pueden dividir de cualquier estado de manera, la más famosa o más usada es la de Carpentier, que es que divide en tres, a la anterior, la valva anterior, y en tres, la valva posterior, y estas son las dos comisuras, 1 y 2. Esto es del lado del septum, esto del lado libre del VI. Entonces, de izquierda a derecha, o de septum a pared libre, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La válvula en sí estaría no solo por las valvas, sino también por el anillo, que es de 10 centímetros de diámetro, que va cambiando su forma con la sístole y diástole. Las valvas, como dijimos recién, la anterior, fíjense que la más grande ocupa 2/3 del área, y la posterior ocupa más perímetro, pero menos área del total. Después tenemos las cuerdas tendinosas, que son tensiones fibrosas del endocardio que van de los músculos papilares a las valvas y hacen de tensores para asegurarse la coaptación y de que no prolapsen hacia la aurícula. Son de primero, segundo, tercer orden, bueno, como lo habíamos visto en las clases de anatomía. Los músculos papilares, que es donde se anclan las valvas, son dos: el anterolateral, que es el que va a ir a la valva anterior, principalmente, porque también van cuerdas tensionosas a la posterior. Este es el más grande y tiene doble irrigación de A y rama de la CX. Y el posterior es más chiquito y se irriga solo por la derecha, y entonces es más probable que se rompa en un isquemia. Después tenemos cómo se considera dentro del complejo valvular a la aurícula y al ventrículo, porque cuando se dilatan al anillo y terminan creando una insuficiencia, como lo vamos a ver después. Entonces, aurícula y ventrículo. La IM es una alteración anatómica funcional que provoca un reflujo de sangre del ventrículo a la aurícula en la sístole. Tienen distintos tipos de clasificación, si aguda o crónica es una clasificación un poco arbitraria, no hay un tiempo de definición, pero sí la aguda son de horas a días y la crónica ya semanas, meses, años. La aguda es mucho más grave porque después vamos a ver, pero no hay una aurícula preparada para recibir toda esa sangre, entonces la manda toda retrógrado hacia los pulmones, generando una insuficiencia aguda, un edema agudo de pulmón, mientras que la crónica, la aurícula se va dilatando y el ventrículo también, y van compensándose. Otra clasificación es según que la causa primaria significa que está alterada la válvula en sí. Lo más frecuente es la degenerativa, pero también puede ser endocarditis, degeneración mixomatosa como el prolapso de válvula, enfermedad reumática, la ruptura o demás. Bueno, por ejemplo, la degeneración mixomatosa que tiene el prolapso de válvula degeneración mixomatosa, para que después nos quede claro, es que el tejido conectivo es hiperlaxo, es más débil y más tendiente a romperse. Se relaciona mucho con estos dos síndromes, como el Marfan y el Ehlers-Danlos. La fiebre reumática, bueno, genera más que nada fibrosis. Todas estas son causas de IM primaria, o sea, de afectación directa de la válvula. La IM secundaria es una afectación más que nada del ventrículo, que hace que no coapten bien las valvas. Como la dilatación del ventrículo se divide a grandes rasgos, esto también en isquémico y no isquémico. Entonces, por un daño isquémico podemos tener una zona un poco más parada, como después vamos a ver, y que no coapte bien porque están retraídas las valvas, o puede ser que el ventrículo entero se dilate y deje un espacio entre las valvas. Eso después también lo vamos a ver. Bueno, y después repite, pero se puede afectar el anillo, dilatarse, por ejemplo, como dijimos recién,
por la dilatación de la aurícula. Puede calcificarse, como la fiebre reumática, también con la edad se va calcificando el anillo. Un anillo calcificado deja que no se muevan bien las valvas y no coapten bien. Después, las valvas en sí pueden tener una degeneración que lleva a ser más laxas y prolapsarse. El prolapso de válvula mitral es la causa más frecuente de insuficiencia mitral. En la población en general, el 2,4% de las personas lo tienen. Es más frecuente en mujeres jóvenes. Después la endocarditis, que puede perforar una válvula, generar una vegetación que no deje que coapte bien, o genera fibrosis que en la cicatrización genere retracciones. La cardiopatía reumática y los traumatismos, que son mucho más infrecuentes, también son causas de alteración de las valvas. Las cuerdas tendinosas se pueden romper, como dijimos antes, la más propensa a romperse son las de la valva posterior, porque son más propensas a una isquemia, pero también se pueden romper por dilatación, endocarditis, traumatismo, fibrosis y demás. Después se pueden estirar, como en el prolapso de la válvula mitral, sabemos que hay toda esta degeneración mixomatosa, o sea, que sean más débiles, más laxas, y también se pueden estirar, haciendo que sin romperse la valva no tenga ese tensor que la frena en su lugar. Este es un dibujito un poco claro, que no está rota la cuerda tendinosa, pero al ser más laxa y larga, hace que prolapse hacia la aurícula esta valva y deje el espacio para la insuficiencia mitral. Otro que se pueden alterar son los músculos papilares. Si hay una isquemia, por ejemplo, en el músculo papilar posterior, que es más frecuente, pero una isquemia transitoria que no genera necrosis, como una angina, puede generar una IM momentaria o transitoria. Entonces, cada vez que tiene isquemia, cada vez que tiene angina, puede provocar una IM. Ya si es una isquemia más prolongada y hay necrosis, puede hacer una IM crónica. Ya si se rompe completamente un músculo papilar, suele ser mortal. Otras alteraciones son las amiloidosis, la sarcoidosis, el absceso, las neoplasias. Todo esto de los músculos Mortal de papilares. no ser tratada, ojo, mortal de no ser tratada, indicación de Claro, sí, cirugía sí. de urgencia. Todas las que son IM agudas tienen cirugía de urgencia. El tema es que después vamos a ver todo lo que sea secundario, por ejemplo, esto que son IM secundarias a una isquemia y demás, lo más importante es tratar la causa primaria, o sea, la isquemia, y después la IM. Pero bueno, después de eso lo hablamos cuando estemos en el tratamiento. Esto, por ejemplo, una dilatación que genera retracción, o sea, alejamiento de este músculo papilar. Esto es una fibrosis que hace que no se vuelva a su lugar la valva, entonces genera insuficiencia mitral. Después, el VI en sí, como dijimos, la cardiopatía isquémica o las otras dilataciones del VI son la segunda causa, atrás del prolapso de la válvula mitral, más frecuente. El VI, al dilatarse, dilata el anillo, aleja los músculos papilares de la valva, y no solo, digamos, la IM que sea isquémica es un factor malo, pero además, en una isquemia que se genere IM es un factor de mal pronóstico, digamos. El 20% de los pacientes con un infarto van a presentar IM. Esto no lo solemos ver, pero a lo mejor en la medida, digamos, no la vamos a buscar tampoco tanto, y no sé por qué no vemos este 20%, sinceramente. Bueno, la aparición y la gravedad del IM se van a relacionar sobre todo con la función del ventrículo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una dilatación del anillo que separa las valvas, y acá tenemos un infarto ya viejo, adelgazado, aneurismático parecería, que retrae una de las valvas. Bueno, un poco de fisiopatología para entender cómo se responde un poco a los cambios de presión. En la IM aguda, imagínense que toda la sangre que antes salía por la aorta, ahora la mitad vuelve a la aurícula
y vuelve al ventrículo después en la diástole, así que aumenta mucho la precarga, aumenta mucho el volumen telediastólico. La poscarga, ¿por qué dice que disminuye? Porque el ventrículo, en la sístole del ventrículo se le facilita sacar sangre al ventrículo, el tema es que saca la mitad para la aorta, la mitad para la aurícula. La fuerza que tiene que hacer para terminar la contracción es mucho menor, entonces la poscarga está disminuida. La aurícula en la IM aguda está recibiendo, no está preparada y recibe mucho volumen en una sístole. Esto hace que aumente su presión y la transmita toda para atrás, generando una hipertensión venocapilar. Esto en agudo genera un edema agudo del pulmón. Suponiendo que es una IM no tan severa como para generar un edema agudo del pulmón, o uno sale de edema agudo del pulmón, pero sigue con la IM, va a ir remodelándose el ventrículo. Primero se dilata, se hipertrofia. Perdón, sí, el ventrículo y la aurícula también se dilatan, se hipertrofian y se preparan para recibir este mayor volumen. Esto es un dibujito que está en el Brown que está bueno, que este es un BI normal, tiene el volumen telediastólico de 120, sale 70 por la aorta, quedan 50 en el ventrículo con una FEI del 58%. Y una presión de la aurícula de 10. Cuando hay una IM aguda que empieza a pasar sangre en la sístole paralela del ventrículo, tenemos este en el primer momento. Después todo se va a aumentar el volumen de fin de diástole de 120. El tema es que de los 90 que salen, el 45 va a ir por la aorta, que antes iba a 70, y el 45 va a volver a la aurícula. La FEI va a ser aumentada o conservada por ese motivo, porque sale mucho, pero el tema es que sale por dos lados. Esta aurícula que no está preparada aumenta rápido su presión y la transmite para atrás. Este dibujito después lo vamos a ver en los distintos mecanismos. Por ejemplo, ahora en la IM crónica compensada, el ventrículo se fue dilatando, se fue hipertrofiando excéntricamente y se fue preparando para recibir este volumen y aumentó el volumen de eyección. La aurícula igual se fue adaptando, se fue dilatando, hipertrofiando, aunque mucho menos que el ventrículo, y aumenta la capacidad de recibir esta sangre. Si la aurícula se mantiene con altas presiones durante mucho tiempo, genera una hipertensión venocapilar crónica que va cambiando sobre todo la arteriola, capilar y vena del pulmonares, que hace que aumente la resistencia. Al aumentar la resistencia pulmonar, aumenta la presión de la arteria pulmonar y termina afectando retrógradamente al ventrículo derecho. Se calcula que necesitan entre 6 y 12 meses de insuficiencia mitral para llevar a una afectación del ventrículo derecho. Esto sería la insuficiencia mitral compensada. Fijemos, el volumen telediastólico aumentó, está un ventrículo que está preparado para recibir esto y eyecta mucho. Fíjense que quedan solo un 60 mililitros de volumen residual. 70, como siempre, 70 para la mitad para la aorta, la mitad para la aurícula. Una FEI conservada porque está pudiendo contraerse bien y mantiene un gasto cardíaco a expensa de un mayor volumen telediastólico, una mayor precarga. ¿Qué pasa cuando se descompensa? Muchos años de dilatarse, de trabajar con esta precarga aumentada, genera que se sobrepase el punto de compensación y empiece a caer la FEI. Se pincha el ventrículo, como dicen. Al disminuir la FEI, empieza a deteriorarse el resto de la cosa, empiezan otro tipo de sintomatología. Aumenta de nuevo la presión de la aurícula, porque al no poder contraerse queda mucho volumen telesistólico y la aurícula no se puede vaciar del todo, entonces empieza a aumentar de nuevo la presión de la aurícula, de nuevo genera ICC. ¿Y de qué depende qué tanto antes o después aparezca esta descompensación? De la magnitud de la IM, cuánto el volumen resucitante, qué función tenía antes de la IM ese corazón, y si se asocia a isquemia.
fíjense que el BI ya está dilatado y de los 220 que entran, solo salen 120. La FEI empieza a caer y la presión de la aurícula vuelve a subir. Esto es un resumencito para recordar un poco todo esto que estuvimos viendo y que quede más fácil. La insuficiencia ventral empieza a generar una sobrecarga en el BI, que se compensa con dilatación y hipertrofia, con lo que al principio mantiene el volumen sistólico, pero a mayor dilatación se va pasando un punto de compensación hasta que cae la contractilidad, genera ICC y más riesgo de muerte súbita. Por el otro lado, la aurícula aumenta la presión al principio, se compensa aumentando de tamaño y dilatando. El tema es que lleva a la FA, que también genera mayor ICC, y aumenta la presión pulmonar, que da toda la vuelta, genera disfunción del BD, y bueno, y termina todo en ICC y muerte súbita, que son las dos causas principales de muerte en esta patología. ¿Cuáles son los síntomas? En la IM crónica va a ser la disnea de esfuerzo, o sea, cuando se requiera, aumente la precarga y se requiera un aumento del volumen sistólico, va a aparecer la disnea. También durante el sueño, que aumenta la precarga, puede aparecer disnea paroxística nocturna, y ya en etapa avanzada, que no puedan manejar los volúmenes habituales, ya aparece disnea en reposo. Todo lo que sea bajo gasto en las fases avanzadas, debilidad, astenia también. Y del lado derecho, cuando ya se afecta al lado derecho, puede tener, ICC derecho, congestión hepática, edema, y fatiga. Lo que te decía, en la IM aguda, el edema agudo de pulmón es la principal forma de presentación, por esto que dijimos, que no están preparadas las cavidades para soportar tanto volumen. Cuando se ponga así en rosita es porque vamos a hablar de prolapso válvula mitral, para separar un poco de la IM, todo otro tipo de IM, de la prolapso válvula mitral. ¿Por qué lo pongo distinto en síntomas? Porque tiene algunos síntomas propios, como son el dolor torácico. Las personas con prolapso pueden sentir un dolor tipo puntada cerca del ápex, que se cree que se debe a cuando se ponen en tensión las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Entonces, una puntada en la región del ápex puede aparecer en la persona con prolapso válvula mitral, y también se suele asociar a trastorno de ansiedad, aunque todavía no está bien confirmado, se suele asociar a estos trastornos psiquiátricos, depresión y demás. ¿Y por qué está el cisne negro ahí? Por la cara de loca, básicamente. Adel por depresiva y esta por cara de loca. Síntomas, signos. La palpación del pulso suele estar aumentada, y el choque de punta hacia abajo y a la izquierda por la dilatación y la hipertrofia. La auscultación, que es una de las partes más importantes, el R1 puede estar disminuido o normal, disminuido porque no llegan, en los casos que no lleguen a coaptar bien las valvas, puede disminuirse la parte mitral del R1. El R2 suele estar desdoblado porque el ventrículo izquierdo se contrae y termina sus sístoles más rápido, porque tiene una poscarga disminuida, tiene dos agujeros por el cual largar la sangre, entonces se acorta la duración de la sístole y se cierra primero. Por eso puede estar doblado, o puede estar directamente tapado cuando el soplo lo termina tapando. R3 en... ¿De doblamiento? ¿Cómo? Con la respiración, ¿cómo haría el doblamiento? Eso después, ahora lo vamos a ver, porque en la respiración y todas las maniobras que aumenten la precarga se comporta distinto. Todo lo que son insuficiencia mitral por no prolapso y la insuficiencia mitral por prolapso. Ahora es ocultación dinámica, que ahora te lo cuento. El R3 es como en toda la otra patología, es por un aumento del flujo en el BI en la primera parte de la diástole, que es el llenado rápido, o sea, está cerca del R2. Expresa gravedad de IM, porque la aurícula se queda con
con mucha cantidad de sangre, o deterioro también de la función, porque al no vaciarse bien el ventrículo, después cuando la aurícula quiere mandar la sangre pasivamente hacia el ventrículo, se escucha este ruido. Algo que aclara el Bramwell y también los consejos esto de la SAC y de la SEC es que no siempre se asocia a ICC, pero sí es digamos, un signo de gravedad. En la IM severa puede aparecer después del R3 generalmente un retumbe diastólico por esta sangre que entra al ventrículo. El tema del soplo. El soplo en la IM es un soplo que lo vamos a separar en el prolapso y en las que no son de prolapso. Empecemos con las que no son por prolapso. Es un soplo que está en todas las sístoles, porque apenas empieza a contraerse el BI, la aurícula es de muy baja presión, entonces ya pasa, apenas empieza a contraer, ya pasa sangre por la insuficiencia mitral, a menos que sea muy leve. Entonces, en todas las sístoles y en barra, una intensidad constante. ¿Dónde se va a escuchar más que nada? En el ápex y en más fuerte, o cuando no, lo queremos escuchar mejor, en la posición de pachón, que es el cúbito lateral izquierdo. ¿Para dónde va a agradar? Para la axila y para el dorso. Bueno, la IM aguda tiene algunas cosas específicas, como por ejemplo que suele desaparecer para el final de la diástole a medida que el gradiente sube, sería como sube tan rápido la presión en la aurícula, llega a un punto en que el ventrículo no puede meter más sangre en la aurícula y va disminuyendo el soplo. Eso porque la aurícula no está preparada y no le entra tanta cantidad de sangre. Bueno, entonces irradia la axila y al dorso, se escucha más que nada en el ápex. Ahora tengo para que lo escuchen. Esto me pareció interesante como recalcarlo, el tema de la intensidad del soplo. Escucho un soplo fuerte, pero no siempre significa que sea una IMCB. Esto a ¿Hay veces algo que te diga que es más grave? que sea más fuerte el ruido no significa que sea más grave. Pero Dígame, hay algo que te diga que sea más grave. sería la gravedad estaba el R3, el retumbe diastólico después del R3, y que sea en barra. El tema que acuérdense que, por ejemplo, barra es una IM crónica. Si era una IM aguda, el final no se escucharía, y en el prolapso, después vamos a ver, se empieza a escuchar de la mitad para adelante. Dígame si se escucha esto acá, si no, acerco el micrófono. Algo fundamental es lo Sí. que dice Luqui en la IM aguda. Pues como la diferencia entre IM aguda y IM crónica es que con poco volumen levanta mucha presión y ya se ocupa la aurícula, y vos podés no escuchar el soplo, hasta vos podés no escuchar el soplo en una IM aguda en un paciente que tiene un infarto, y no pensar que está con una complicación mecánica de un infarto porque uno está escuchando el soplo, está escuchando un soplo muy leve, que capaz Claro. que no le das bola, te lo confundís con un soplo aórtico, y en realidad estás viendo una ruptura de cuerda con un soplo débil porque tiene una aurícula complaciente. Con bajo volumen levanta mucha presión, y a diferencia de la crónica, que vos podés escuchar un soplazo, que no es hemodinámicamente significativo porque es una IM crónica compensada. Exacto. Che, no sé cómo funciona el tema de los videos. Dígame si se escucha y si no, acerco el micrófono. Va a tener otra clínica, bicho. ¿Cómo? A Franco le digo que va a tener otra clínica. Si ya tiene el soplo. No, ni hablar. Digo que en el paciente agudo, Únicamente por el agudo, soplo, decís vos. Claro, por el soplo, digo. Solamente por el soplo, no por la clínica. Exacto. Tiene el R1, el soplo que se van a escuchar en las IM crónica, el segundo ruido, y después del R3 como un soplo más en diástole.
El tema que preguntaba vos, Santi, el prolapso de árbol mitral tiene un soplo bastante particular. Es, a diferencia del otro que era óvulo sistólico, este es más a final de la sístole. Mientras más grave el prolapso, antes aparece y puede llegar a ser óvulo sistólico si es muy grave. Acá tengo el dibujito que voy a intentar que se entienda con el dibujito. El prolapso es que las cuerdas tendinosas son más largas, son más laxas, al igual que la valva en sí, generalmente la valva posterior. Entonces hace que, en vez de frenarse a la altura de la otra valva, sobrepase por lo menos 2 milímetros dentro de la aurícula. Cuando sobrepasa, deja este espacio para que pase la insuficiencia mitral. Y lo que vamos a escuchar es, primero, cuando llega a tensarse las cuerdas tendinosas, que son después de lo que deberían, ese es el clic mesosistólico, o sea, se contrae, se va acercando el músculo papilar acá, y esto pasa del otro lado. Cuando pasa y se tensa, escuchamos el clic, y a partir de ese momento, después del clic, empezamos a escuchar el soplo. Imagínense que las cuerdas tendinosas salen de por acá, y el ventrículo se va acercando a su centro, cuando se contrae, como explicó Franco, con toda la rotación y demás, se va acercando a su centro, la cuerda tendinosa empieza como a quedar larga y pasa la valva del otro lado y pasa de la aurícula, ahí se tensa la cuerda tendinosa y deja un espacio. No sé si se llegó a entender. Licha, ¿se entendió? Perry, Obvio, Perry. bueno, genial. Porque esta parte un poquito, cuando la escuchaba, cuando le presté atención se entiende, pero yo estuve un rato para entenderla, que en el prolapso válvula mitral, a menor volumen, más fuerte y más temprano es el soplo. Similar a lo que pasa con la miohipertrófica. Pero a la inversa de toda la otra causa de insuficiencia mitral. Si lo vamos razonando así, paso por paso, es más fácil. Un menor volumen hace que el ventrículo se llene menos, o sea que tenga un menor diámetro telediastólico, un menor diámetro ventricular antes de empezar a contraerse. Entonces hace que los músculos papilares y las cuerdas tendinosas estén más en el centro y no están estiradas, por así decirlo. Entonces, si están más cerquita las cuerdas tendinosas, cuando se empieza a contraer, más rápido hace que pase del otro lado. ¿Se explica? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, Sí. tiene menos recorrido, menos tiempo de sístole, más rápido llega la cuerda tendinosa a pasar del otro lado. Entonces, el prolapso en sí es más prematuro y más violento, y la insuficiencia, o sea, el soplo, es más prolongado y más significativo. Acá, Eu, alguien puso que la llame, que volvió la luz. ahí la agregamos. ¿Se puede? O sea, ahí estamos hablando en inspiración profunda, aumenta el soplo. No Y todo tanto lo que con la genere inspiración, menor nada. todo lo que disminuya el El retorno. retorno. A ver cómo puedo agregar. Invitar. Por eso, pero en este caso, escuchamos un soplo mitral, la hacemos inspirar, y inspirado debería aumentar. Y ahí Lo sospechamos que te prolapso. recomiendan hacer es Valsalva, porque con la inspiración es poco el volumen que cambia. Lo que te hacen es hacer maniobra de contrapresión, por ejemplo, agacharse O ponerte con o bíceps, levantar las levantarte. piernas. Claro, todo lo que aumente el retorno venoso va a hacer que el soplo sea más cortito y más al final. Acá dice squatting, porque se dilata más el ventrículo y tarda más en prolapsar la valva. Si haciendo Valsalva o estando parado, ahí es cuando realmente se ve un cambio en el retorno venoso que te cambie el soplo. Pero sí, inspirar profundo aumenta el retorno al principio porque disminuye la presión intratorácica y aumenta el retorno,
y disminuiría Disminuiría el soplo. al inspirar profundo. Y cuando uno sopla o mantiene un valsalva forzado o una expiración a glotis cerrada, ahí realmente disminuye el retorno y se prolonga el soplo. Son las únicas dos patologías que en la auscultación dinámica van a aumentar cuando disminuye el volumen. El prolapso y la miohipertrofia. Hipertrófica. Claro, todas las otras causas de IM es mucho más fácil pensarlo porque si llega más sangre y tenemos una IM fija, va a volver más sangre a la aurícula. Mientras más sangre tenga el ventrículo, más sangre pasa a la aurícula. Este caso de prolapso de válvula es justamente el único que no cumple con eso. Entonces acuérdense, de este lado va a estar la prolapso de válvula mitral y de este lado la IM que no es por prolapso. Entonces, todo lo que aumente el soplo va a ser todo lo que disminuya el retorno venoso. Por ejemplo, la bipedestración, la fase de esfuerzo de la maniobra de Valsalva, o sea, cuando hace realmente la fuerza, la taquicardia, porque disminuye la diástole, disminuye el volumen telediastólico, y cuando aumenta la contractilidad, por lo mismo. En las otras IM, cuando aumenta el soplo, cuando aumente el volumen telediastólico, o sea, hacer cuclillas o ejercicio isométrico, perdón, la bradicardia, o cuando justo después de un latido de extrasístole se llena más el ventrículo, entonces hay más soplo, y cuando aumenta el ATA porque aumenta la poscarga y en vez de salir para la aorta sale para la aurícula. Todo esto hace que aumente el soplo en la insuficiencia mitral, que no es por prolapso. Pero no entiendo por qué estar en cuclilla te aumenta el retorno. Porque contrae los músculos sobre todo los gemelos y los cuádriceps que hace que haya más retorno. Hay una contracción de las venas y hay más retorno. En el primer momento de cuclilla, después ya... Claro, si te quedas en cuclilla ahí disminuye. Claro. Pero eso te aumenta el retorno al corazón derecho, ¿no? Y bueno, tiene que llegar al izquierdo. No sé si se entiende. Como O que sea, da la vuelta rápida. aumenta el retorno al derecho, pero el derecho no tiene problema. Lo que recibe lo manda. Claro. Y la bipestación también, disminuye el retorno izquierdo y derecho. No es que un solo lado. Claro, sí. Claro, pero porque, por ejemplo, en la inspiración aumenta el retorno del corazón derecho y disminuye el izquierdo. Es distinto. Pero eso cuando lo analizás en un latido, dicho en segundos, después indefectiblemente afecta al otro. Claro, por eso lo que te recomienda es no agarrarlo con la respiración normal y hacer realmente valsalva, o sea, hacer que sople un rato largo, por lo menos 10 a 15 segundos, a glotis cerrada, entonces realmente da toda la vuelta y ahí es cuando escuchás más el soplo en la IM. No hacerle un poquito de fuerza y nada más, por lo menos lo que siempre te recomienda es el valsalva. ¿Se entiende? Licha, vos que no hablás, ¿entendés algo? ¿Qué? ¿Entendés? Sí. Y acá está lo que decía el bicho, un poco una patología que se comporta como el prolapso de válvula mitral es la miohipertrófica. La que tenga realmente compromiso del tracto de salida del VI. Porque hace el esfuerzo, todo lo que disminuya el retorno venoso, va a aumentar el soplo porque hay más obstrucción del tracto de salida VI. Pero bueno, eso es de otra clase y lo puse solo porque es los únicos dos casos que se genera un aumento del soplo cuando disminuye el retorno venoso. Bueno, esto después... Y ahí, digamos, Sí. no, de la anterior, que también ahí para tener en cuenta después para lo que es el tratamiento o lo que ponerle evitar la bradicardia, de la hipertensión, que, digamos, Claro. ahí está la explicación de por qué, es porque, digamos, aumentaría la insuficiencia. Exacto. O para tener en cuenta eso para después. Bueno, este video después se lo paso, pero en la imagen vemos que hay un clic
y después el soplo antes del R2. O sea, a la mitad de la sístole hay un clic que es cuando prolapsa la valva y recién ahí empieza a regurgitar sangre hacia la aurícula. Bueno, ya pasamos a los métodos complementarios. El electro es bastante inespecífico para un IM, pero bueno, ¿qué podemos encontrar? Ya en casos más severos, una sobrecarga de la aurícula, una sobrecarga del ventrículo, de izquierdo, ¿no? Ya si es más grave todavía y hay una hipertensión pulmonar grave, una sobrecarga del ventrículo derecho, se calcula que aproximadamente el 15% de los pacientes pueden tener esto. La principal arritmia de la IM es la FA, por esta dilatación de la aurícula izquierda, la FA. Lo que llama la atención es que en el prolapso no es la FA, sino la TPS, la que más aparece. Y no solo la TPS, sino que además se relaciona con el Wolff-Parkinson-White por puentes izquierdos. Esto es algo propio del prolapso valvular ventral por la misma degeneración mixomatosa que hace que las cuerdas tendinosas y las valvas sean más largas y alteradas. Pero Otra que cosa- este tema no sabía, ¿qué? ¿Está más relacionado? ¿Cómo? ¿Está más relacionada la TPS con el prolapso? Exacto. Lo que te dice es que la IM, como de cualquier causa menos el prolapso, se relaciona, la principal arritmia con la que se relaciona es la FA. Mientras que el prolapso de válvula mitral, la principal arritmia con la que se relaciona es con la TPS. Y hay más chances de Wolff-Parkinson-White. ¿Y depende de la severidad del prolapso para la TPS? No porque... O sea, Sí, ¿entendés mi pregunta? sí. Sería... Porque nunca lo leí, por eso te pregunto. Ajá. No te sabría decir si a más grave, más probabilidad de TPS, pero sí es que es más frecuente que la FA. Vos estás poniendo que tiene mayor incidencia o sea, como que hay puentes accesorios. O sea, que hay... Además, digamos, por un lado la TPS, por otro lado el tema de los puentes también. O sea, es más frecuente los prolapsos y todo esto que tiene degeneración mixomatosa, que es más frecuente que presenten TPS y puentes, o sea, Wolff-Parkinson-White, puentes auriculoventriculares. Por el mismo problema del tema del tejido fibroso conectivo, por alteraciones en el tejido conectivo. Pero eso está relacionado, la vía accesoria. Deben ser que son las TPS que se generan por vía accesoria, que no son intranodales. También puede ser, no, sinceramente no lo había entendido así, pero sí, tiene sentido, sí. Lo voy a Me buscar. parece, por lo que estoy leyendo. No tendría que ser algo del nodo que sea algo intranodal, sino que puede ser que se relacione que haya mayores vías accesorias y por eso genere TPS. Sí, también puede ser. Sí, igual no toda TPS es por canal accesorio como el Wolf, digamos. No, pero en este caso... Son vías accesorias, pero no canal accesorio. No puente accesorio, digamos. Yo lo había tomado con dos cosas distintas. Por ahí lo redacté mal, pero lo voy a buscar y para la próxima se los aclaro. No, nunca El lo próximo había capítulo. escuchado. Vale, después lo... Bueno, el tema de en la cara inferior puede aparecer onda T alterada y también puede aparecer infra, sobre todo en el prolapso mitral, ni idea por qué. Y la prolongación del QT, tampoco bien sé por qué se relaciona, pero la prolongación del QT se relaciona con el prolapso y con la torsada de punta por la prolongación del QT. Bueno, este es un electro dentro de todo característico con el doble lomo acá en la cara inferior, la P en doble lomo que indicaría la sobrecarga de la aurícula izquierda. Vemos una T negativa simétrica en el ABL y no mucho más, o sea, sobrecarga de la aurícula y del ventrículo izquierdo. Un Onda segundito, positiva negativa en B1. escúchame, porque Claro, me tengo que ir. ¿Cómo hago para ver esta clase que están grabando? Yo después te la mando si querés, o la subo al Drive. Pero lo que están grabando ahora, ¿cómo es? Yo lo voy grabando y después veo cómo te lo puedo pasar. Ah, bueno, dale. Así la ¿A termino. dónde va? Ilegal. Denunciame, boludo. Bueno, encima no dice nada, es más Estoy integrante. Ya me estoy haciendo el misterioso, nada, tengo que llevar unas cosas a mis viejos. Pero tiene que ser antes de las 8. Sí.
A buscar la vianda. No, qué vianda. Ojalá tuviera vianda. Bueno, No. Chao. no, les juro que no. Bueno, después nos hablamos, chicos. Nos Los vemos. quiero. Chau. Bueno, ahora que se fue. Lucas, como detalle también importante en el electrocardiograma, como también está la IM relacionada con cardiopatía isquémica, no olvidarnos signos también, obviamente, isquemia más frecuentemente en lo inferior, Exacto, sí, sí, sí. como detalle. Sí, sí, sí. Sí, siempre que veamos una isquemia inferior y un soplo nuevo, sobre todo sistólico, sí, pensar en alteración de la motilidad del músculo papilar y, bueno, alteración ahí en la coaptación de la valva posterior y IM funcional o secundaria a la isquemia. Bueno, la placa, en IM crónica vamos a ver una cardiomegalia, una sobrecarga, una dilatación de la aurícula y del ventrículo, y en la IM aguda o ya en la crónica descompensada con insuficiencia cardíaca, la hipertensión venocapilar. Acá, bueno, fíjense en esta que es una silueta normal dentro de todo y una hipertensión venocapilar ya severa, parecería como a la mariposa, mientras que en esta tenemos un ventrículo sumamente dilatado, un ventrículo izquierdo dilatado, una aurícula izquierda también dilatada, que acá está marcada, una aurícula izquierda dilatada, un ventrículo izquierdo dilatada, esta sin hipertensión venocapilar y esta ya tiene hipertensión venocapilar. La primera placa es COVID. Y ahora es COVID hasta que se Va a muestre. ser un hisopado, ni siquiera. ¿Cómo la tiene con el COVID, Dios mío? Bueno, un poquito más largo y Franco a lo mejor nos puede dar un poquito más de información en esto, pero el ecocardio es el que hace el diagnóstico. Además de hacer el diagnóstico, el que va a buscar la causa, si es un prolapso, si es una dilatación, si se rompió una cuerda tendinosa, si hay alguna vegetación, y ve la gravedad de la insuficiencia. Lo que vamos a ver es en el ecodoppler el chorro de alta velocidad desde el ventrículo hacia la aurícula en la sístole, y en el prolapso, para poder diagnosticar prolapso, tenemos que ver que generalmente una, no suelen ser las dos, pero que por lo menos una de las valvas se abombe o se meta hacia la aurícula al menos 2 milímetros en la sístole. Si es una válvula ancha y con el aspecto mixomatoso, o sea, si es un grosor más de 5 milímetros, suma también al diagnóstico de que sea un prolapso de la válvula mitral. Esto sería como dijo Franco, un eje paraesternal largo, eje largo. Tiene diferentes grados, ¿o no? De Tiene diferentes grados de prolapso. ¿Eso te parecía a vos, Franco, o no, cuando viste? por milímetros. Sí. Ah, no lo alcancé a ver eso. Sé que uno lo tiene que empezar a nombrar a partir de los 2 milímetros, pero vos después para definir si es leve, para tener un control y llevarlo, vos podés decir si es leve, moderado. Según los milímetros, no sabía. Yo le había preguntado al Dani la otra vez y hay unos datos de ecocardiográfico, no lo sé. Ajá. Ah, para Pero hay buscar. grados. Realmente que yo sepa, no. ¿Y el Para prolapso buscar. suele evolucionar a peor? No es lo más Se frecuente, puede pero romper. sí. No es lo más frecuente, pero se puede romper una válvula. Tiene más. Puede elongarse mucho. Y tiene más predisposición a endocarditis, a ruptura de cuerda tendinosa. Digamos, tiene manera de evolucionar, pero no es lo más frecuente. O sea, lo más frecuente es que siempre esté normal. Que lo Sí. tenga Y nada más. Eso es lo más frecuente. O sea, no, porque un montón de gente lo tiene y que vos decís, no, me dijeron cuando era chico que tenía un prolapso. No. Bueno, esto se ve, hagan como si hubiera una línea acá, así. Estas dos imágenes son de un prolapso de la valva posterior, que es lo más frecuente en la IM, entonces piensen como si esto fuera de una IM. En el paraesternal vemos que el chorro va si es del prolapso posterior, va hacia la cara anterior de la aurícula. Y en el 4 cámara de este mismo paciente, si es de la valva posterior, va hacia el septum interauricular.
En cambio, si lo que se rompe es la valva anterior, Es va la hacia, menos frecuente. que es lo menos frecuente, exacto, va un chorro hacia la pared posterior de la aurícula y lateral, posterolateral. Encontré 2 imágenes, pero de 4 cámaras directamente, no digamos, del eje apical, en la cámara, sí, apical y no parasternal, y vemos acá, por ejemplo, que va parecido a esta, hacia la cara septal de la aurícula. Entonces sería un prolapso de la valva posterior. Si va hacia septal y anterior, es la valva posterior. Y si es como esta, que va hacia lateral y posterior, es de la valva anterior. Fíjense Insuficiencia. que la de la derecha es una batata. Mm. Es Con poca contractilidad, seguramente un infarto anterior. Fíjense exacto. que se mueve todo, nada. Y sin ver bien las valvas, viste que muchas veces no se ven del todo bien las valvas, y viendo para dónde va el chorro podemos saber que la afectada es la anterior cuando va para la pared lateral o la posterior cuando va hacia septal. Muy bien. El tema de la función del BI en la IM es un caso particular porque no sirve para medir bien la FEI, porque sí, hay mucha eyección, pero para 2 lugares distintos, para la aurícula y para el ventrículo. Entonces, y como es fácil mandar a la aurícula, no indicaría que está contrayéndose bien el hecho de que saque mucha sangre. Entonces se toman otros números que no estamos acostumbrados a ver en los pacientes normales. Por ejemplo, se dice que una FEI entre 50 y 60 ya está indicando que está deteriorada la función sistólica. Entre 40 y 50, que para nosotros sería como un gris, no está gravemente deteriorada, en estos pacientes sí indican un deterioro bastante más grave y está asociado a mal pronóstico después de la cirugía, porque acuérdense que uno lo opera, le saca esa insuficiencia, le saca esa vía de escape a la sangre que tenía hacia la aurícula, hace que saque todo para una aorta que tiene su poscarga, entonces le aumenta la poscarga y es un ventrículo que parecería que está contrayendo B, puede decir tiene 40-50% de FEI, pero en realidad está deteriorado y no le va a alcanzar para después enfrentarse a la aorta. Y ya si está por abajo de 30, es una disfunción avanzada y el riesgo quirúrgico es mucho mayor. Y no suelen Licha, ¿se tener... entiende esto? Licha. Porque es fundamental esto porque de acá va a depender también el tratamiento. Exacto, Es exacto. importante. Y que tiene que ver con el cuadrito que puso Luqui al principio de los dibujitos del Braunwald, que ahí Claro. se explica bien por qué, digamos, es como falsamente alta la fracción de eyección. Claro. Sí, sí, Digamos, entiendo re bien. cuando, yo la manera que te va a acordar siempre, o me voy a acordar siempre yo también, es que se la estás haciendo muy fácil al ventrículo de vaciarse. Le está dando una aorta que por donde le tiene que hacer fuerza para vaciarse y una aurícula que se la está dejando muy fácil. No tiene Entonces, resistencia. claro, se vacía fácil. Imagínate si en ese vaciado fácil ya le está costando, significa que cuando se la ponga más difícil, le aumente la poscarga, cambiándole la válvula mitral, no va a soportar eso y el ventrículo, digamos, va a ser insuficiente. Eso por el tema de la función. Después está el tema del volumen, que es muy importante porque también influye en la terapéutica. El volumen sistólico efectivo, o sea, el que sale por la aorta, siempre va a ser el volumen total menos el regurgitante. Ese volumen regurgitante, si lo calculamos con el total, vamos a tener qué porcentaje hay de regurgitación, que suele ser del 50%. El volumen, sobre todo el diámetro o el volumen al final de la diástole, va a ser un predictor de función y de cómo va a responder a la cirugía. Se dice que un volumen al final de la sístole, de más de 40 milímetros, o sea que quede el ventrículo lleno después de contraerse, indica que hay alta chance de que ese ventrículo no esté
no tenga la función suficiente para soportarse una cirugía. Por eso es uno de los puntos de corte para la cirugía después. El diámetro telesistólico mayor de 40 milímetros. Indica que hay una mala función. Bueno, esto es los criterios de alto riesgo. Están la aórtico y el tricuspidio, pero acá el que vamos a ver es lo mitral. ¿Qué cosas que vemos en el eco va a ser de alto riesgo? Que haya roto una valva, que se haya roto un músculo papilar, que haya un gran defecto de coaptación, que el chorro sea muy grande o que se arremoline y llegue hasta la pared posterior de la aurícula, eso también es de alto riesgo. Bueno, y después la vena contracta, que es la porción, como dijo Franco, la más fina de insuficiencia. Cuando medimos la parte más finita y es más de 7, 8 milímetros, es una insuficiencia grave. Igual que llegue sangre a las venas pulmonares, o sea, que pase a la aurícula y pase a las venas pulmonares, es también de alto riesgo. Y bueno, después está el tema de... ¿Entendieron, chicos, lo que es la vena contracta? No. Santillita. Sí, yo por lo que entiendo ahora es todo, es lo que se ve en cualquier insuficiencia, porque en la aórtica también está ahí, está en la mitral. A Es ver el si- lugar de mayor aceleración de flujo. Sería ¿se imaginan la imagen del efecto Venturi? ¿Vieron cómo es el efecto Venturi? Que hay una parte donde acelera más. Cuando pasa por un agujero más chico, hay una parte que acelera más. La parte de mayor aceleración es la vena contracta y es donde se mide la aceleración. Sería acá sí podríamos ver las velocidades, viste que los colores muestran velocidades, y acá mostraría la mayor velocidad, que generalmente es el más velocidades porque pasa por un agujerito más chiquito, en la porción más chiquita, más finita, ahí medimos. Si me equivoco, Fran, decime, pero bueno, es donde se mide la vena contracta. Claro. Hay que frenar la imagen, no se puede así en movimiento. Ahí lo mando al grupo. No, Sí, siempre es estático. Sería por ahí. Bueno. Y después el tema del volumen regurgitante, lo que veníamos diciendo, si es más de 60 mililitros se considera grave. Siempre en los secundarios se baja la vara y ya con más de 30 mililitros se considera grave. Eso es porque el pronóstico es mucho peor y se intenta llegar antes y decir que es grave antes. Bueno, y el área también regurgitante es digamos, más de 40 ya se considera severo. Acá para evaluar la severidad miden la vena contracta, el ORE, van a medir el volumen regurgitante y después lo que va a ser importante y que después te lo va a dar el tratamiento es también volumen telesistólico, Claro. y bueno, y después si tiene presión pulmonar, hipertensión pulmonar y todo eso, pero es importante, o sea, cuando uno te lo van a, o sea, cuando uno rota por eco, lo que van a medir los ecografistas es eso y vos mirás la conclusión, porque te olvidás, estos datos son datos que te olvidás, pero para ellos ponerse con moderado, severo o no, miran la vena contracta, el volumen regurgitante y el ORE, y con eso te dan los parámetros si es severa, moderada. Estamos. ¿Está bien, Ana o Franco, que estuvieron viendo? Me parece, sí. Sí, es así. El resto de las características que figuran ahí en la guía suman, pero en realidad son esos 3 parámetros que toman más en cuenta para hablar de severidad y también pronóstico. Muchos de esos también te hablan de pronóstico, tanto la función como la aurícula y eso también te lleva al pronóstico, ¿no? De la insuficiencia. Bien. Así que bueno, acá lo que usamos es la vena contracta, el ORE, el volumen regurgitante y todo lo que sea dilatación, o sea, volumen de fin de sístole del ventrículo, ¿no? Genial. ¿Se tildaba? ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahí estamos? Mm. Genial.
Bueno, a ver. Algunas particularidades del tema del ETE y del 3D ayudan a ver mejor todo lo que es el aparato valvular, sobre todo lo que es cuerda tetinosa, que no se ven bien en el transtorácico. Entonces, son importantes sobre todo antes de una cirugía, para decidir si va a ser una reparación, si va a ser un reemplazo, ver bien qué se necesita hacer. El ecoestrés o eco de esfuerzo es para los pacientes que solo tienen síntomas en esfuerzo, para ver bien cómo se comporta esa válvula frente a un esfuerzo. Bueno, y el tema, ya lo fuimos hablando con la otra diapositiva, pero cómo evoluciona. Vamos a hablar sobre todo de las graves. Cuando una IM grave es asintomática, solo el 30% evoluciona a presentar síntomas en los próximos 5 años. Y si aparece FA en una persona con IM grave asintomática, ya es un indicador de que va a evolucionar mal. Bicho, perdón que te interrumpa. Sí, decime. Acá estás hablando de la IM crónica. Toda IM crónica, sí. Todo IM crónica. Ahora sí. Solo que aguda quedaría en edema agudo de pulmón o ICC aguda, que en caso de compensarse termina siendo alguno de estos cuadros, o directamente la IM que se instala lentamente y va progresando a esta. Pero sí, esto es todo lo que sea crónico. Una IM aguda grave es claramente sintomática de entrada. Bueno, La FA es un indicador. O sea, en ¿cómo? caso de que la FA, Sí, tanto como la FA como la hipertensión pulmonar, son indicadores. claro. En caso de que vos no te dé, o sea, que no sea una IM grave, que sea sintomática, pero que no tenga mala función, o sea, no tenga menos de 60, no le dé el volumen telesistólico y o sea, no le dé paraquirúrgico, pero tiene FA y tiene hipertensión pulmonar, son indicadores que Claro. igual tipo los podría meter o podría seguirlo más de cerca y ver si lo puede meter a cirugía o no antes de que se pinche el ventrículo. Claro, la FA ahora después lo vamos a ver en uno de los algoritmos que lo toma como para Las operar. dos cosas en el algoritmo son indicación de cirugía. Tanto la FA como la hipertensión pulmonar más de 50, creo que dice el algoritmo, son indicación para cirugía. Exacto, porque ya van pronosticando de que van a evolucionar mal. Progresar. Bueno, ¿por qué en una IM grave asintomática y sin ninguno de estos factores de riesgo que están diciendo los chicos no se opera? Porque la mortalidad es menos del 1% anual. O sea, la cirugía tiene más mortalidad que los pacientes con su evolución natural. O sea, a estos pacientes que tienen IM grave pero están asintomáticos, tienen buena función, no tienen FA, no tienen hipertensión pulmonar, se los espera y se lo va controlando. Y en aquellos que sí tienen indicación de cirugía, alguna de todas las que estuvimos hablando que podamos ver, pero que decían no operarse, tienen muy mal pronóstico, solo el 30% vive después de 5 años de no operarse, digamos, de tener la indicación y no operarse. Esto en el prolapso de válvula mitral suelen tener una progresión gradual que es un poco más rápida si tienen Marfan, y como decíamos, progresa muy lentamente, que casi sin significancia clínica, salvo ruptura. Pero por el simple hecho de tener un prolapso de válvula mitral ya tiene mayor riesgo de endocarditis, que a su vez puede hacer que sea una IM más severa y más aguda. Tiene más probabilidad de embolias periféricas y de muerte súbita. Se dice que por esto que estuvimos hablando antes, del QT prolongado, de los puentes auriculoventriculares, está el doble de riesgo de muerte súbita en un paciente con prolapso de válvula. Bueno, IM primaria, acuérdense de todo lo que no sea isquémico o por dilatación del VI. Bueno, ¿cuándo lo vamos a meter a quirófano? Si es aguda, es una cirugía urgente. Se intenta siempre reparar la válvula a menos que haya una ruptura del músculo papilar o una gran ruptura de la valva. Entonces, IM aguda, criterio de cirugía.
IM aguda Pero grave. Luqui, Sí. o sea, primero, digamos, la válvula, primero la cirugía, y digamos, si es isquémico. Isquémico. Ahora después lo Sí. vamos a ver, es primero la isquemia y después la válvula. Claro. Pero ahora después yo lo muestro bien porque eso es IM secundaria y es un panorama completamente distinto. Hasta muchas veces se prefiere no operar. Pero Este eso, es el caso que tuvimos, digamos. ¿cómo? Este fue el caso que tuvimos. No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, no me acuerdo. ¿Qué cosa? La mujer no era fue isquémica. ruptura No era de, isquémica. no fue isquémico, fue ruptura Era una IM. de cuerda. ¿Cómo? La cirugía que nosotros tuvimos de IM era por ruptura de cuerda que se pensó que podía ser por colapso válvula, no era isquémica. Sí, así. Pero primaria no es isquémica, primaria es la válvula. Claro. Ah, pero estábamos hablando de isquémica, por eso. El novio de Gaby tenía primaria, que era mixomatosa, Ajá. Claro, el que nos daba los chanchos. claro, esa fue programada, sí, creo. Que Sí, tenemos sí, la habrá sido. foto. Claro. Luqui, perdón, Dime. ¿falta mucho? No, pero No, sí. porque si no la veo después, porque tengo que ir bañarme para ir al Loki. Igual. Anda tranquilo, después la terminé de ver, anda tranquilo. Uy, de una. Buena guardia, bicho. Nos vemos, chicos. Nos vemos Buena mañana. guardia. Chau, Licha, nos vemos. Nos vemos Buena mañana. guardia. Ah, Sí, yo hay estoy que organizar saludando la y tengo la clase. cámara apagada. Hay que organizar la clase o antes o martes y jueves, loco. Si no, Sí. La voy a intentar terminar de ser cortita, porque ya se hizo media larga, así que le no, metemos. está bien, si todas las clases duran 2 horas. Nuestras. Sí. Le metemos Y pata. eso, y no estamos casi boludeando. No, estamos bastante poco boludeando. Sí, Posta. bien. Está bien, Sí. dale. Bueno, ¿y cuándo la programamos? Cuando son crónicas, ¿no? ¿Pero en qué pacientes? En los sintomáticos, con IM crónica, grave, ¿no? Paciente entonces, IM grave, sintomático, se opera. Si tiene buena función. Si no tiene buena función, se opera igual, pero ahora como vamos a ver es más bajita la recomendación. Pero para que quede claro, IM grave, sintomático, se opera. Después, cuando los asintomáticos, cuando empecemos a ver estas cosas, cuando empieza a tener FEI menor de 60%, un diámetro telesistólico mayor de 45, cuando aparezca la FA, secundaria a la IM, o la hipertensión pulmonar, como decían los chicos, esos se operan. Se considera hipertensión pulmonar, bueno, como una sistólica mayor de 50. Siempre, si es lo único que tenemos para operarlo, o sea, tenemos una IM grave y hipertensión pulmonar, no tenemos ninguna otra cosa para operarlo, asegurémonos que realmente tenga esta presión y lo medimos con un Por eso te digo, yo cateterismo. dije que es un indicador, es Sí. 2AB, o sea, no es un que es No, vos no. decís tengo sí o sí, ya lo opero. O sea, es un indicador, por ahí tenés que evaluar todo. Sí, igual 2AB bastante fuerte, pero sí. ¿Y en qué otro asintomático? Entonces, en lo que tienen un diámetro telesistólico que está aumentado entre 40 y 44 y además está dilatada la aurícula o rota una cuerda teninosa. En estos casos ya hay un poquito menos, digamos, tiene un poquito menos de fuerza y solo en centro con experiencia se operarían a pacientes así. Lo que sí hay para recalcar importante es que la cirugía, una vez que vos dijiste, bueno, este paciente se tiene que operar, lo tenés que operar lo antes posible. En los primeros 2 meses sería lo ideal, porque la progresión puede llegar a ser rápida después de aparecer, por ejemplo, una FA o un deterioro de la función, una dilatación telesistólica. Hay que operarle lo antes posible. Esto lo resume bastante bien. IM crónica grave, primaria, ¿no? Siempre primaria. ¿Es sintomático? Sí. ¿Y tiene más de 30 de función? Se opera. ¿Es sintomático, pero tiene mala función?
tratala esa ICC. Si va bien con el tratamiento, siempre cuando tenga menos de 30, intentá no operarlo. Así que lo tratás y anda bien con el tratamiento, seguir con el tratamiento. Ponele que le tratás la mala función y no mejora, bueno, ahí pones toda la balanza, te fijas qué tan probable es que salga bien la cirugía, qué tan probable es que la reparación sea realmente duradera, y en ese caso, bueno, te planteas si haces una cirugía común o una cirugía, otro tratamiento más fuerte de la insuficiencia cardíaca, un MitraClip, todo esto en los casos que tenga mala función y no haya respondido al tratamiento. Por el lado de lo asintomático es lo que veníamos diciendo recién. Asintomático, pero que ya empiece a dar indicios de mala función, como es una función menor de 60, un BI dilatado, se opera. Asintomático, con buena función y sin BI dilatado, pero que tenga una FA o una hipertensión pulmonar, se opera. Ya si no tiene nada de esto, o sea, solo la IM, pero no es sintomático, no tiene deterioro de la función, no tiene FA ni hipertensión pulmonar, ahí es en el caso que entran, digamos, a recomendación personal. Fíjate qué tan necesario es, qué vale el riesgo que tiene realmente, y ahí, bueno, esto es algo más individual. Lo que te dice acá, factores de riesgo, allá abajo lo dice, es pacientes con rotura de alguna valva, una aurícula o una aurícula muy dilatada. Serían esos factores de riesgo. En ese caso, bueno, la cirugía recomendada es la reparación. Y acuérdense que de ese algoritmo, menos sintomático con fe mayor a 30 y asintomático con un diámetro mayor a 45, el resto son 2AB, 2AC, no es que ninguno es 1A, ninguno estás obligado a operarlo, siempre es costo-beneficio. Exacto. Y ahí, como dice, la cirugía siempre se prefiere la reparación, la reparación valvular y no la cirugía. Siempre que se pueda reparar. Si no es posible la reparación, reemplazar la válvula. Y hay otras intervenciones que son para los de alto riesgo, que vos, digamos, sabés que la cirugía por ahí no se la van a bancar, que son intervenciones percutáneas, ya sea por vía transeptal o transapical. Son pacientes ya inoperables, que no toleran el tratamiento, ya son pacientes que son de última opción y son en lugares altamente entrenados, indicados por un heart team, y lo que más se usa entre estos dos es el MitraClip o reparación borde-borde, que hay un videíto. Son videos de 3 minutos, pero voy a intentar resumirlo. Esta es una cirugía de reparación. Ahí tenemos la valva anterior, que está mostrando que tiene todas las cuerdas tendinosas enlongadas. Esto es una degeneración mixomatosa con elongación de las cuerdas. Ahí prueba dónde está la fuga, qué sé yo, ve la IM, todo esto visto desde la aurícula, ¿no? Y empieza a reparar. Lo que va explicando el tipo que hace es, crea una cuerda tendinosa con ese hilo, entonces la une al músculo papilar y la lleva hasta el borde libre de la valva anterior de la mitral. Y también agarra cuerda tendinosa de segundo orden que iban a la parte media, las corta y las cose, las sutura como si fueran de primer orden. Entonces hace que coapte mejor, sean, digamos, más cortitas las cuerdas tendinosas y coapten mejor. ¿Se va entendiendo? Aunque lo pasemos rápido, después igual también le pone como un refuerzo al anillo para que no se dilate. Porque acuérdense que todo lo que sea mixomatoso también dilata el anillo. ¿Ve cómo quedó? Un nudito ahí. Y cortita más corta las cuerdas tendinosas. Así es como queda. Se ve que es un sancocho esa cuerda tendinosa porque es toda la sutura, pero coapta
coapta mucho mejor para cuando ponga el Doppler, se ve mucho mejor. A ver. ¿Eso hacen un Doppler intra Sí, Ahí va. quirófano? con este se hace. Claro, Hacen un intraquirófano para Ajá. evaluar si no tienen que reparar más o algo por el estilo. claro, Porque hay veces que lo hacen, lo sacan, salen de bomba y después tienen que ver si ay, no me sale, si la sutura que hicieron está bien o esa cuerda quedó floja, la tienen que volver a hacer o no, o sea, no es fácil. claro. Acá, por ejemplo, quedó perfecta, no hay nada de IM. Quedó bárbaro. Bueno, después esto es reemplazo, que bueno, lo voy a ir acortando también porque es mucho, digamos, más entendible. Lo que hacen es realmente recortar toda la valva, la recortan. A ver si justo agarré cuando se empiezan a cortar. Tiene cuerda tendinosa rota, esta es una valva que bueno, decidieron no operar. Ahí fíjense cómo va recortando toda la valva. ¿Lo ven? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. Bueno, Yo entré a una cirugía acá, es muy difícil meterse en la aurícula ajá, izquierda, la tenés bien atrás, entonces tenés que girar todo, es bastante complicado, tenés que abrir la aurícula, claro. Y ahí lo que van no es haciendo, nada que ver a lo que es un reemplazo aórtico, es mucho más complicado. ajá, ahí Y lo que van tiene a toda hacer, la sí, estructura de conducción eléctrica que pasan todo por ahí, entonces por eso también, sí. digo, Tenés que fijarte el nodo AB, el seno coronario, la CX, todo lo que pase ahí, justo por esa zona hay que tener cuidado. En este que el recambio lo que van haciendo es haciendo puntito a donde sacaron la valva, o sea, en el anillo, puntito en esta mecánica. Y así lo van estirando todos los cablecitos en estas ranuritas para que quede ordenado y van haciendo todos los puntitos con un hilo distinto. Todo alrededor. Hasta que llega un punto que acá la van bajando con toda la sutura y la sueltan y después la acomodan. Ahí es cuando la van a soltar. Ahí la soltaron y tirando así de los hilitos la van acomodando para que queden bien tensos todos los cabos y después van cortando los cabitos. Todo esto es cuando la acomodan y ahí van Me matan cortando. porque todo en diminutivo parece. Sí, sí, es que es chiquita la valva. Ahí fueron cortando y bueno, y queda puesta la prótesis. Bueno, después cierran la aurícula y demás. Muy copado. Después, bueno, este es el MitraClip que Anita creo que te lo robé en tu clase del año pasado. Del bicho No, O del no, bicho. porque no hablé de es del Mitra bicho Clip. el video. mía. Este es todo el socotroco que usan. Lo que hacen es entrar como si fuera un cateterismo, pero a través de la vena. Entonces entran a la aurícula derecha, atraviesan el septum hacia la aurícula izquierda. Ahí es donde va a entrar bueno, la guía. Ahí viene realmente el MitraClip. Lo posicionan, lo van midiendo. Pasan al ventrículo a través de la mitral, que sería esta, que está insuficiente. Pasa abierto. Esto ya es de última y lo que hace no es solucionar la IM, sino que la disminuye un poco para los casos graves que son inoperables y no respondieron al tratamiento. O sea, esto ya es última opción. Lo que hace es disminuir la IM. Intenta. Es para pacientes con una supervivencia mayor a 1 año, es como un salvataje, Claro. y que tienen alto riesgo quirúrgico. Y fíjense que de toda esta IM, que es lo que se ve como rojo, cuando la ponen un clip, que básicamente eso es un clip, disminuye Es un un poco la IM, MitraClip. claro, clip o borde a borde, disminuye la IM, pero no, claramente no la soluciona. Y rogade que se quede ahí, el MitraClip, no se va a llevar a ningún otro lado. Si no se clava en la carótida.
anda a saber dónde. Así que bueno, ese es el MitraClip. Y lo último que lo quise agregar, pero no creo que lo veamos nunca, es la cirugía robótica. Es lo que están haciendo en la Cleveland, en todos esos lugares avanzados, que es como si fuera una laparotomía, pero cardíaca. Hacen 4 agujeritos, por uno ponen la cámara, por otro los instrumentos, y el cirujano maneja directamente los instrumentos, y además robótico, porque no es que lo maneja desde acá, sino que maneja unas palanquitas que mueven las pinzas adentro del tipo. Ahí muestran las pinzas, cómo se mueven, qué sé yo. Está en bomba, o sea, tienen que parar el corazón y necesitan bomba, pero no necesitan abrir el pecho del paciente. Bueno, acá explica la bomba, y el tipo ve que maneja como si fuera unos joystick y ve la cámara en 3D, ¿ve? Locura. Entonces, llegan hasta la aurícula, acá lo va a mostrar, como ve el tipo, llega a la aurícula, está la aurícula izquierda, le hace un tajito y se mete dentro de la aurícula y ahí va reparando como si fuera una cirugía convencional ya, pero con Terrible. este robotito. Bueno, el tema de la Luqui, IMU, pará. dime. No sé si va a hablar después. ¿Qué viste de indicaciones de MitraClip? ¿De trabajo? ¿Cómo está yendo eso? Si está funcionando, no? No, lo que saqué lo saqué de la guía y no lo ponen como de último, como dijimos antes, de última opción. Nuevos trabajos no me puse a buscar, digamos, no sé si habrán salido algo nuevo. La guía dentro de todo es nueva, 2018, si no me equivoco, 2016 o 18, pero nuevas no encontré, no busqué nada. Está bien, está bien. Tema de insuficiencia mitral, lo que vamos a tener que hacer nosotros, porque la cirugía es fácil, bueno, sí, opérenlo, tiene una IM aguda, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer nosotros hasta la cirugía? Básicamente, disminuir la precarga, y lo que te dice, todos te dicen, digamos, todos los libros, es disminuir la precarga salva vida en la IM aguda. Entonces la tenemos que disminuir a toda costa con nitrato, que te recomiendan nitroprusiato de sodio, y diuréticos. El nitrato te baja la poscarga, haciendo que haya menos fracción regurgitante, y el diurético, junto con el nitrato, que, bueno, en este caso baja también la poscarga el nitroprusiato, pero la NG-TG también baja la precarga y demás, hace que llegue menos sangre al ventrículo y haya menos regurgitación hacia los pulmones. Ya en el caso de inestabilidad hemodinámica podemos usar inotrópicos y balón de contrapulsación, que lo que hace el balón de contrapulsación es bajar aún más la poscarga, hace que como efecto de succión haya más volumen eyectivo hacia la aorta y menos hacia la aurícula. Aguárdenme un segundito que espérenme que voy a poner a cargar la compu que se me está apagando. Aguárdenme unos segunditos. ¿Alguna duda, Licha, Santi? Licha se fue. Licha se fue como hace una hora. ¿Y el Perry se fue? ¿Perry? ¿Listo? ¿Me escucharon? Tuve que poner a cargar la compu, se me estaba apagando. Bueno, y en la ICC, en la insuficiencia mitral crónica con ICC, el tratamiento es el habitual. No se recomienda usar IECA, beta bloqueante, nada, si el paciente está asintomático y con una función conservada. Ya si tiene ICC o un deterioro de la función, sí, ahí todo el tratamiento del ICC, IECA, beta bloqueantes, espironolactona, sí, ya bajó de 30%. Y en lo que son prolapso de válvula mitral, vida normal, si están asintomáticos, y controlar cada 3 a 5 años, a menos que se vaya haciendo cada vez más grave y podamos controlarla más seguido, es mejor si la controlamos año a año. Esto es lo que preguntaba Licha, que el tema de la insuficiencia mitral secundaria. La IM secundaria siempre de mal pronóstico. Hasta la fecha no se confirmó que haya beneficio en mejorar la IM secundaria, porque sabemos que como te dice, es secundaria a otra cosa que
que está dilatando el ventrículo o que está generando otro proceso además de una insuficiencia mitral. El primer tratamiento en la insuficiencia mitral secundaria es el tratamiento médico. Si después del tratamiento médico óptimo sigue sintomático, recién ahí ver de intervenir una válvula mitral con IM secundaria. Siempre que se pueda repararla, lo mismo que con la otra, y reemplazarlo, bueno, si tenés riesgo de que no quede bien una reparación. El MitraClip, lo mismo que dijimos antes, es para pacientes con un riesgo quirúrgico alto, pero siempre saber que una cirugía va a ser mejor, va a tener mejores resultados. ¿Cuándo está indicada entonces la IM secundaria? En lo que se van a operar, por ejemplo, de una cirugía, una revascularización, y tengan una IM grave con una buena función. Eso es lo único que uno sé. Y en los dos, considerar en los pacientes que se vayan a operar de una CRM y tenga mala función, y en los pacientes con muy mala función y que siguen con síntomas a pesar del tratamiento médico óptimo. Esto de tratamiento médico óptimo incluye la terapia de resincronización, todos los medicamentos que se puedan para la insuficiencia cardíaca. Recién ahí, si siguen sintomáticos y tienen muy mala función, como 2C estaría indicada la cirugía. ¿Por qué son pocas las indicaciones de cirugía en la insuficiencia mitral secundaria? Es porque la mortalidad operatoria es muy alta y la tasa de que salga mal la cirugía, en el sentido de que no sea realmente satisfactoria reparar la válvula, porque lo que está funcionando mal no es la válvula en sí, sino el resto generalmente del ventrículo y De la demás. estructura. Claro. Hace que no sea una cirugía que realmente te vaya a solucionar las cosas. Pero bueno, lo que sí siempre te dice es que si lo vas a operar de una cirugía de revascularización y tiene una IM severa, aunque sea secundaria, se debería tratar. Bueno, esta fue el final. Y esta foto parece un poco desactualizada, así que yo No. No. me di el gustito de... Ay, Yo tampoco ¿Dónde está? estoy. Pero la actualicé. nos borraron, bicho. ¡Ah, me muero! La actualicé Muy y bueno. la puse un poco más actual y faltaría el bicho y Ana que están acá al costado, que no estaban. ¿Cómo comimos ahí, por Dios? Che, Lucas, Dime. preguntita. Dale. No sé si viste algo, porque lo que yo tengo es desactualizado sobre el seguimiento que vos tenés que tener en los pacientes con insuficiencia mitral crónica con relación al seguimiento ecocardiográfico o algo, que yo Sí. lo que tengo es viejo, pero no sé si viste algo en la del 2018. Mira, ahora no lo tengo a mano, pero yo lo que me acuerdo por lo menos era que en IM grave, 6 meses a un año, controlar cada 6 meses a un año que no aparezca algún, el diámetro, la insuficiencia, el deterioro de la función, para ver que lo tenga que operar. Cada 6 meses se le recomienda, si no cada un año. En la IMs que no son graves o son por prolapso, te recomendaba cada 2 años, 2 a 5, algunos entre 2, 3, 4, 5 años, lo que te recomendaban cuando no eran graves. Si eran, graves sintomáticas, se opera. Grave asintomática, cada 6 meses. Moderada o por prolapso, podías hacerlo más distanciado, 2 años, y mientras más leve, más distanciado. Que sí, en la IM grave es más seguido, 6-12 meses igual, y que en la leve sí te dice que el control clínico tiene que ser cada 2 años, pero ecocardiográfico puede ser cada 5. Claro. No creo que haya cambiado mucho, pero siempre mientras más precavido mejor. Si tenés la posibilidad, yo creo que se lo pedís.